frente al incumplimiento contractual en los contratos bilaterales. Para que se produzca la resolución del contrato tiene que existir una intervención judicial en virtud de una sentencia que la declare. Solo una vez que esté ejecutoriada, entonces esa sentencia se van a devengar los efectos propios a la resolución, tanto en cuanto a las partes como a los terceros. Así ha sido modelada, por lo demás, la resolución del contrato en toda la doctrina decimonónica del siglo XIX, dado que a pesar de que se trata de una acción o un elemento de la naturaleza, es decir, las partes pueden excluir la resolución, para el caso que haya incumplimiento contractual, son libres de hacerlo, es decir, borrar la resolución como una alternativa frente al incumplimiento contractual. La verdad es que si no lo hacen, el juez tradicionalmente es muy atento, está en una actitud muy vigilante para controlar justamente si se satisfacen o no las condiciones para que proceda la resolución del contrato. Entonces, por una parte hay una plena libertad para excluirla, pero por otra, si está, los jueces están ahí, agazapados, esperando para controlar si es que la resolución satisface o no sus condiciones para que sea pronunciada. Ese entonces es un ámbito de la resolución del contrato, de un marcado carácter judicial. Por otra parte, uno tiene una resolución convencional, es decir, las partes, dado que se trata de un elemento de la naturaleza y pueden excluir la resolución, también pueden hacer todo lo que les interese en cuanto a las condiciones o en cuanto a los efectos de la resolución. Es decir, pueden modificar las condiciones, agravando los elementos, alivianando los elementos o alterando los efectos de la resolución de manera libre en un contrato. A eso le denominamos cláusulas resolutorias, entre las cuales destaca, por lo menos en Chile, la institución del pacto comisorio calificado. Es decir, hay una resolución judicial, hay una resolución convencional, y por último, también podría existir una resolución unilateral extrajudicial. En Chile solo se ha propuesto en términos doctrinales, que no tiene todavía ninguna recepción en los tribunales, y es la interrogante a partir de la cual uno plantea si es que para ciertas hipótesis, sin que exista una cláusula que así lo diga, una de las partes, ante un incumplimiento grave, puede romper unilateralmente el contrato por vía extrajudicial, simplemente notificando a la contraparte. Figura que aparece recogida en diversos sistemas comparados y en algunos instrumentos internacionales. Entonces, si uno observa la resolución en un esquema actual, uno diría que hay una resolución judicial, una resolución convencional y una posible, hipotética, veremos si es que avanzamos hacia allá, una resolución unilateral extrajudicial sin cláusula que así lo permita. En cuanto a la resolución judicial, uno debiera interrogarse acerca de qué problemas ha generado en cuanto a institución. Y las primeras tienen que ver con las condiciones de la resolución, ¿no? Y voy a hacer un repaso sintético acerca de esos problemas que se han presentado. La primera cuestión es la asociación que existe entre el incumplimiento resolutorio, es decir, aquel incumplimiento que es necesario para que pueda pronunciarse la resolución, y su asociación con la culpa. Es decir, si el incumplimiento para que pueda darse lugar a la resolución tiene que ser o no culpable. Desde un punto de vista de la doctrina clásica, se aseveraba que el incumplimiento tenía que ser culpable. Sin embargo, hoy día se plantea de que la noción de incumplimiento pasa a ser una noción más bien desde la perspectiva del acreedor, con independencia del reproche que uno tenga que hacerle o no al deudor. Es decir, basta que se configure la mera insatisfacción del acreedor porque no se cumplió, porque se cumplió imperfectamente o porque se cumplió tardíamente, para efecto de que uno pueda plantearse de que ahí se verifica la noción de incumplimiento de manera neutra, objetiva, y por ende eso podría dar lugar a la resolución del contrato. En términos dogmáticos, uno podría decir que eso genera el cuestionamiento acerca de qué ocurre con la resolución del contrato y la fuerza mayor, puesto que uno puede encontrarse en una situación en que el acreedor no reciba satisfacción de acuerdo a lo previsto en el contrato por haberse generado una hipótesis de fuerza mayor. Entonces, si es que uno entiende que el incumplimiento resolutorio necesariamente tiene que ser culpable, no podría haber resolución en la hipótesis de fuerza mayor, como ocurre en realidad en nuestra tradición.
Sin embargo, de acuerdo a esta perspectiva que neutraliza la noción de incumplimiento, la fuerza mayor sí podría dar lugar a la resolución del contrato. Excluiría o exoneraría la posibilidad de indemnización de perjuicio, pero la fuerza mayor sí sería una hipótesis que permitiría la resolución del contrato y por ende abriría la puerta para las restituciones mutuas entre las partes, más no respecto de la indemnización. De manera tal que esa es una noción de incumplimiento contractual neutral que está asociada a una nueva visión del derecho de los contratos en términos que los distintos remedios tienen una base común, las sanciones del incumplimiento contractual tienen una base común que es el incumplimiento y que se define, reitero, como la mera insatisfacción del acreedor. Luego, eso también da razón para entender que los incumplimientos recíprocos, es decir, cuando ambas partes incumplieron el contrato, también podamos resolver el contrato, como por lo demás lo ha afirmado la Corte Suprema. Si es que uno entendiera que el incumplimiento tiene que ser culpable y en realidad más bien en relación a la mora, ¿no? Es decir, la visión clásica de la resolución planteaba de que quien demanda la resolución del contrato, y seguramente todos lo estudiaron así, tiene que ser diligente en términos que haya cumplido o ya no cumplido. Es ese sujeto el que puede demandar la resolución. Sin embargo, de acuerdo a esta perspectiva, no. Simplemente basta que haya incumplimiento contractual y ese incumplimiento contractual puede ser recíproco e igual habrá lugar a la resolución. Lo cual tiene lógica, ¿no? Desde el punto de vista de un caso típico de la jurisprudencia que es en incumplimientos recíprocos en el contrato de promesa cuando se ha avanzado parte del plazo. Si uno entiende que no es posible el término del contrato de promesa o la resolución del contrato de promesa en razón de que ambos promitentes incumplieron, hay uno que se está quedando en el bolsillo con un precio y el otro en cambio se está quedando con nada. Entonces, si es que uno facilita esa solución y la resolución procede en los incumplimientos recíprocos, con independencia que estén o no en mora las partes, o la parte demandada, bueno, uno da lugar a una solución más justa de la perspectiva de que al proceder la resolución o el término del contrato de promesa, se pueden dar nuevamente las restituciones mutuas y puede recuperar la parte del precio que avanzó el promitente comprador. Es cierto que hubo unas soluciones desde la perspectiva del enriquecimiento sin causa, pero la solución más certera pareciera ser, como lo ha fallado últimamente la jurisprudencia, en términos de entender de que la resolución sí procede en los incumplimientos recíprocos. El otro aspecto tiene que ver con qué incumplimiento es resolutorio en cuanto a su entidad. Si es que basta una migaja de incumplimiento, el más mínimo incumplimiento, o en realidad se requiere un incumplimiento de una entidad, ¿no? Esto tiene que ver con que el diagrama de la sanción al incumplimiento contractual hoy en día están impregnadas del principio de la buena fe. Es decir, la gestión de qué sanción corresponde frente al incumplimiento contractual, la elección le corresponde al acreedor porque es la víctima del incumplimiento, pero no puede abusar, infringiendo la buena fe, esa gestión que realiza en escoger entre el cumplimiento forzado, la resolución del contrato. No que un elemento entonces que incide en que entendamos que el incumplimiento resolutorio tiene que tener una entidad suficiente y no destruir el contrato simplemente por un incumplimiento ínfimo, de acuerdo a esta visión, es que la buena fe implica que el incumplimiento tenga que tener una gravedad o entidad suficiente. Eso hoy en día es compartido y la resolución procede por un incumplimiento grave o esencial, se le denomina. Pero la pregunta se traslada, bueno, ¿cómo yo puedo diagramar o cómo yo puedo determinar en qué caso la resolución efectivamente procede porque el incumplimiento es grave? No basta decir que sea grave, tengo que buscar algún mecanismo que me permita calificar el incumplimiento como grave. Y ahí se han propuesto las siguientes vías de solución para esa pregunta. La primera es que las partes lo digan. Es un extravagante porque las partes no siempre dicen en los contratos, bueno, este incumplimiento será grave y por ende dará lugar a resolución del contrato. Más bien lo que dicen los contratos eleva a la categoría esenciales de estas obligaciones, lo cual también podría ser una pista. Pero en definitiva es la libertad contractual plasmada en el contrato lo que permite en ciertas hipótesis que podamos calificar el incumplimiento de esas obligaciones, porque las partes lo dijeron, no podamos interpretarlo, de que es grave. La segunda es que el incumplimiento sea doloso, que en realidad en la jurisprudencia chilena los jueces rara vez determinan que un incumplimiento es doloso porque entienden el dolo más bien como una hipótesis
romana, ¿no? Como la define el artículo 44 en definitiva, ¿no? Donde nos dice la intención positiva de causar daño o perjuicio a la propiedad o la persona de otro, lo cual condena al desuetudo, al dolo, porque encontrar un sujeto que ya sea prácticamente un psicópata, ¿no? Que tenga la intención de incumplir el contrato para perjudicar al otro, cuando en realidad normalmente más bien se trata del beneficio propio, es decir, yo incumplo voluntariamente porque quiero beneficiarme, ¿no? Pero no necesariamente voy a querer perjudicar al otro. Entonces, mientras no cambie, no mute la definición del dolo desde una perspectiva eminentemente subjetiva y asociada al perjuicio al otro, entonces es una posibilidad de entender el incumplimiento grave, pero que aplica poco en el derecho. Y la otra vía es más bien de interpretación a través de lo que se plantea en este nuevo derecho de los contratos en base a la idea del propósito de contratar. Es decir, las partes cuando celebran un contrato tienen una causa, ¿no? Que tiene que ver con la finalidad económica del contrato. Luego, si es que el incumplimiento afecta esa finalidad económica, esa causa, ¿no? Que motiva la celebración del contrato, lo que Morales Moreno denomina el propósito práctico del contrato, es decir, para lo que contratamos no se puede alcanzar, porque el incumplimiento contractual es de tal envergadura que me lo impide. Entonces, en ese caso, por vía de interpretación objetiva del contrato, según sus circunstancias, según los intercambios de las partes en la fase precontractual, el juez puede decir acá hay un incumplimiento grave, ¿no? Enseguida, uno debiera asociar qué rol juega la mora en relación a la resolución. Pareciera ser que hoy en día la mora no tiene nada que ver con la resolución. La idea de que el artículo 1552, que nos señala que ninguno de los contratantes está en mora si es que el otro no cumplió con su parte del contrato, en realidad lo único que dice es que no hay mora, pero no eleva la mora del deudor demandado a una condición de la resolución, porque el artículo 1552 es un artículo sobre si hay o no hay mora, y no un artículo sobre la resolución del contrato. De manera tal que la asociación entre ese precepto, el 1552 y el 1489, que realiza Alessandri, me parece equivocada. El 1489 se refiere a una hipótesis de que una de las partes puede demandar o el cumplimiento o la resolución más la indemnización de perjuicios, pero no dice tampoco de que tenga que haber mora en el deudor, ni tampoco que tenga que ser diligente quien demanda la resolución. Y la función de la mora en realidad está determinada en el artículo 1557. Es el artículo 1557 que nos señala, bueno, si es que se van a demandar perjuicios, los perjuicios se deben desde que el deudor está constituido en mora. Entonces sí le asigno una función a la mora en virtud de una regla expresa que es el 1557. Eso da lugar a distintos debates porque en realidad no se sabe muy bien qué significa que la indemnización se deba desde la mora, si es que se refiere a los perjuicios moratorios, se refiere a todos los perjuicios, o en realidad si es que se refiere a un elemento constitutivo del perjuicio o a un elemento de exigibilidad de los perjuicios. Pero ese es otro problema en relación a otro remedio que es la indemnización de perjuicios. Entonces podríamos decir que en el diagrama actual de cómo se propone la resolución del contrato requiere un incumplimiento grave, que la doctrina propone ciertas vías para determinar cuándo es grave, que ese incumplimiento basta la insatisfacción del acreedor, desprovisto de la idea de culpa, y que por otro lado la mora del deudor demandado no es un requisito, ni tampoco que el acreedor haya sido diligente o haya cumplido con sus obligaciones, porque también en la hipótesis del incumplimiento recíproco procede la resolución. En el ámbito de la resolución convencional, pareciera ser que nuestro sistema legal está contaminado por todo el análisis del pacto comisorio calificado, sobre todo por la idea de que el pacto comisorio calificado tiene un tratamiento en la compraventa específico que justamente altera la voluntad de las partes. Las partes señalan que el contrato se va a resolver de pleno derecho, pacto ipso iure o automáticamente, como quieran denominarle las partes, pero en la compraventa el Código Civil dice no va a haber un efecto resolutorio extrajudicial automático, sino que usted, ¿no?, vendedor, si quiere la resolución del contrato, tendrá que demandar la resolución. Es decir, el pacto comisorio en la compraventa calificado exige respecto a la obligación de pagar el precio una acción judicial. Judicializa nuevamente
la resolución, trae nuevamente al juez para que decida el problema del pacto comisorio calificado. Ese problema significó que una doctrina clásica como la de Claro Solar, como la de Alessandri, trataran de expandir, ¿no?, esa visión restrictiva de lo que es la resolución del contrato. Sin embargo, es compartido hoy en día de que las partes pueden establecer un pacto comisorio calificado en otros contratos y que eso va a producir un efecto resolutorio. Sin embargo, el problema central hoy en día en la jurisprudencia, sobre todo a partir de dos fallos de la Corte Suprema del 2008 y el 2013, en diciembre del 2013, es que la Corte Suprema ha establecido una condición pretoriana ajena a la voluntad de las partes y que consiste en que el pacto comisorio calificado en otros contratos requiere una notificación o una manifestación de voluntad del acreedor para que produzca efecto. Es decir, si es que las partes acordaron en un contrato de construcción, en un contrato de obra, en un contrato distinto a esta compraventa de la obligación de pagar el precio, que el contrato se resolverá de pleno derecho, pero no se va a resolver de pleno derecho, con el mero incumplimiento. Según la Corte Suprema se requiere una notificación, se requiere un acto unilateral, recepticio por parte del acreedor al deudor haciendo valer su voluntad, alterando, por cierto, la fuerza obligatoria del contrato y la libertad contractual plasmada en el mismo que decía que se resolvía de pleno derecho. La razón que se da es que si no, quedaría en manos del deudor la resolución del contrato porque él incumple y se resuelve el contrato. Esa es la razón fundamental que ha sido citada en los dos fallos a partir de un informe en derecho que hizo Carlos Peña sobre esta cuestión de la resolución como ineficacia extrínseca. Sin embargo, yo creo que ahí la confusión que existe es que uno debe distinguir entre lo que es el pacto comisorio calificado, que de acuerdo a su origen histórico, que no voy a relatar, pero asumiendo de que la compraventa en el derecho romano tiene dos contratos, por así decirlo, venta y compra, entiende la fisonomía del pacto comisorio calificado con ese efecto automático, ¿no? Lo que yo creo es que el pacto comisorio calificado, genuinamente pactado en esos términos, tiene que producir el efecto de resolución de pleno derecho porque es lo que las partes quisieron y así lo plasmaron. Una circunstancia distinta es que en el contrato se redacte una cláusula resolutoria. Una cláusula resolutoria es aquella que necesariamente involucra una facultad a favor del acreedor. Es decir, lo que define en su esencia una cláusula resolutoria es que sea una facultad a favor del acreedor y el acreedor en consecuencia pueda él decidir si resuelve el contrato notificando la resolución, es decir, se tiene que establecer en la cláusula en el contrato, como ocurre en innumerables contratos, que tendrá que enviar una carta certificada y ahí se producirá el efecto resolutorio, o con un plazo de gracia y que si no cumple, ahí se producirá el efecto resolutorio, pero es una facultad, por ende puede renunciar y por ende puede judicializar la resolución también. Es decir, renuncio al efecto de resolución porque no notifico y demando judicialmente en virtud del 1489, lo que hace compatible la resolución judicial con la facultad resolutoria. En cambio, en la situación del pacto comisorio calificado, la resolución es necesariamente automática. De hecho, las partes renuncian a la ejecución forzada del contrato en el pacto comisorio calificado. ¿Por qué? Si es que el incumplimiento genera la resolución del contrato, en ningún caso tengo la alternativa de pedir el cumplimiento del contrato tal como lo pacté. La única vía de solución por la que optaron en plena libertad es efectivamente la resolución automática por incumplimiento. De manera tal, lo que uno tiene que impulsar, me parece, desde un punto de vista de la técnica contractual, es que los abogados redactemos cláusulas resolutorias y no pactos comisorios, porque el pacto comisorio calificado efectivamente tiene efectos perniciosos desde el punto de vista de que el acreedor queda privado de una facultad de resolver, y por otra parte, cuando el contrato se incumple, si es que lo siguen ejecutando, uno se interroga, bueno, ¿qué contrato es ese? ¿El mismo contenido u otro contenido? Entonces, más bien, a semejanza de lo que ocurre en los sistemas comparados, no debiera redactar cláusulas resolutorias donde el acreedor, la víctima del incumplimiento, pudiera notificar la resolución en base a los términos pactados. Ese diagrama de la resolución convencional me parece óptimo y más apropiado de acuerdo a lo que diría, ¿no?, el derecho. Enseguida, todavía queda, pero lo menciono de manera muy breve,
queda el pacto comisorio calificado en el contrato de arrendamiento de predios urbanos, problema que se presenta solo en ese tipo de predios y no en los predios rústicos conforme a la normativa especial de la ley 18.101, dado que cierta doctrina, ¿no?, y algunos fallos hacen una asociación entre la irrenunciabilidad de los derechos prevista en el artículo 19 en relación al artículo 10 de esa misma ley, que cita el artículo 1977 del Código Civil, en términos que las reconvenciones de pago que realiza que menciona el artículo 1977, como el artículo 10 señala que una de ellas tiene que hacerse en la audiencia respectiva, entonces se dice, bueno, ese es un derecho irrenunciable y por ende, si es que hay un pacto comisorio calificado en el contrato de arrendamiento, el pacto comisorio calificado no produce tampoco la resolución automática, sino que necesariamente tiene que judicializarse el término o la resolución del contrato de arrendamiento. Si yo soy fiel a lo que planteé, bueno, me parece que inapropiado, primero porque no creo que la regla del 1977 sea una regla de orden público, ni tampoco creo que una regla de carácter netamente procesal acerca de la oportunidad en que tengo que hacer valer la reconvención, como lo señala el artículo 10, tenga que elevarlo a la categoría de un derecho irrenunciable a favor del arrendatario. Por ende, más bien me inclinaría, como hay ciertos fallos también, a entender de que el pacto comisorio calificado, o si se quiere, una cláusula resolutoria, en términos más correctos, daría lugar a la resolución sin intervención judicial. Por último, respecto de la resolución unilateral extrajudicial, uno diría que los estudios acerca de la resolución apuntan a otorgar esa posibilidad a los acreedores, en términos que, por su cuenta y riesgo, resuelvan el contrato. Incluso hoy en día se discute si es que no también desde la perspectiva de la nulidad, el acreedor pueda plantear la nulidad del contrato en términos extrajudiciales y unilaterales, y no sigo con este contrato y asumo el riesgo. De manera tal que paso la carga de poner en movimiento el aparato jurisdiccional al supuesto deudor incumplidor. Y él tendrá que ir a reclamar de que, bueno, se hizo valer una resolución unilateral en un caso que no era grave, en un incumplimiento que no correspondía, o simplemente que no se cumple en alguna otra condición de la resolución. Pero efectivamente pareciera ser de que se ha ido asentando por vía legal y por vía jurisprudencial, en el caso francés y belga, la idea de que para ciertos casos graves puede haber un espacio para una resolución unilateral por vía de notificación, sin que haya cláusula que así lo señale en el contrato. Por ende, para tratar de concluir, uno diría que desde un esquema de resolución marcadamente judicial, con una posibilidad bien limitada de resolución convencional y una inexistente resolución extrajudicial unilateral, pareciera ser que uno debiera avanzar, o a mí me gustaría, que uno avanzara a un esquema de la resolución donde la resolución judicial fuera marginal, ¿no?, o incluso podría uno plantearse la idea de excluir la resolución judicial, y que más bien el esquema resolutorio estuviera dado por la posibilidad de la resolución extrajudicial y unilateral por cuenta y riesgo del acreedor, sumado a lo más virtuoso que sería que las partes modelaran la resolución en el contrato conforme a lo que estimen conveniente en pleno ejercicio de la libertad contractual. Entonces pasaríamos a un esquema desde una resolución extrajudicial por notificación, con la alternativa de una resolución convencional pactada en el contrato en términos de cláusula resolutoria entendida como una facultad del acreedor y ya sea en términos marginales una resolución judicial o simplemente una resolución inexistente. No me voy a referir a los efectos, que es otro problema, ¿no?, en términos de los efectos entre las partes y de terceros. Solo diría que un problema judicial, que hay pocos casos sobre eso, pero un problema judicial que se presentó fue qué pasaba cuando el demandante de resolución no había solicitado en forma expresa la restitución. Sin embargo, ahí la Corte Suprema, bueno, dijo un efecto consubstancial a la declaración de resolución es que se produzca el efecto restitutorio entre las partes, el cual se tiene que hacer valer por vía de cumplimiento
incidental del fallo. Me parece que esas son las ideas en este tiempo limitado relevantes desde el punto de vista del análisis contemporáneo de la resolución del contrato. Espero que les sean útiles estas problemáticas que nos hemos planteado en el último término en las discusiones, normalmente en las jornadas de Derecho Civil. Muchas gracias. Bueno, yo soy bien preguntona, pero la verdad es que eso está muy bien en términos teóricos. Perdón, es la impresión que tengo yo. El problema como judicial, digamos, es que la resolución puede ser unilateral, podríamos darle cabida a los pactos comisorios y todo, pero en definitiva, para que se pueda restituir, muchas veces el deudor no lo va a hacer y necesariamente va a requerir la intervención judicial, porque los contratos de arrendamiento que a nosotros nos abundan, justamente, independientemente que exista la cláusula de resolutoria, digamos, por incumplimiento de las rentas, terminan judicializando porque la restitución del inmueble no se va a llevar a cabo de otra manera. O sea, termina igual ahí. Esa es un poco la problemática que yo le veo. Cuando uno la plantea en términos convencionales o extrajudiciales, que eso todavía es, digamos, una fantasía en nuestra realidad, de que el juez quede completamente ajeno al conflicto contractual, porque normalmente no solo la restitución del bien va a ser relevante, sino que la restitución de ciertas prestaciones, y todavía, lo que es más importante, puede que existan indemnizaciones que se quieran por las partes, y lo cual va a involucrar necesariamente la intervención judicial. Y por eso algunos plantean, bueno, podemos tener maravillosas cláusulas resolutorias, pero el juez siempre va a intervenir si es que yo quiero cobrar una cláusula penal o cobrar perjuicio. Eso es así, digamos, no cabe ninguna duda. La única fórmula de poder salvar eso y escapar definitivamente al juez es cuando se trata de contratos un tanto más sofisticados. Entonces uno tiene una cláusula resolutoria, además uno tiene una cláusula penal y todavía tiene esa cláusula penal respaldada con una garantía autónoma. Entonces yo voy al banco y digo, miren, hay incumplimiento, tengo una cláusula penal a mi favor y tengo esta boleta para que me pague. Y entonces le traspaso todo al otro. Pero usted tiene razón, voy a llegar al juez, está bien, sí. Entonces tienen que resolver los problemas contractuales cuando las partes no logren simplemente satisfacerse con la ruptura contractual. Gracias. Buenas tardes. Mire, tengo el siguiente problema. Usted planteó en respecto a los contratos de arrendamiento, a propósito de la segunda reconvención de pago, de que en el fondo, en cierta forma, la segunda reconvención de pago sería una norma procesal, pero de carácter no irrenunciable, sino que renunciable, y luego podría hacerse efectivo un pacto comisorio respecto de ese contrato. Lo que yo, en cierto sentido, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la norma establece claramente que la segunda reconvención de pago tiene que hacerse en el comparendo estilo. Y ahí se mezcla un problema procesal. ¿Por qué? Porque es una garantía del debido proceso que está establecida. Si no se cumple ese requisito esencial, va a caerse el fallo automáticamente por casación, por no observarse uno de las ritualidades esenciales dentro del proceso. Entonces, creo que en ese caso específico no operaría de manera concreta lo que es la resolución por la vía del pacto comisorio. ¿Por qué? Porque se estaría violentando, como le digo, la garantía del debido proceso. Y por lo demás, esto me lo reafirma también el artículo, creo que es el 12 de la ley 18.101, que dice que las normas de los arrendatarios son normas de carácter irrenunciable, están establecidas a favor de él. Y otro efecto que tiene también la segunda reconvención de pago es que expresamente dice la ley que a partir de ahí el arrendatario se entiende constituido en mora. Entonces también tiene la posibilidad de enervar la acción, no por la vía, por la vía procesal, de enervar la acción procesal, no la acción civil. La acción procesal la puede enervar con el pago en la segunda reconvención. Entonces creo que en ese caso específico es necesaria sí o sí la segunda reconvención y no podría operar ex ante el pacto comisorio. No sé si me explico. Legítima, pero desde mi perspectiva, el artículo 19 al establecer que existe un derecho, existen derechos irrenunciables en esta ley, los que estén determinados a favor del arrendatario, insisto, fue lo que dije, la verdad no tengo nada más que agregar. El artículo 10, cuando señala acerca de la segunda reconvención, simplemente se está refiriendo a una oportunidad
procesal en el momento en que ella debería operar, si es que dispone de esa oportunidad y así las partes no lo han cambiado. Pero en cambio, lo que establece ese derecho es el artículo 1977 del Código Civil. Entonces, uno tiene que hacer la relación entre el artículo 19, los derechos irrenunciables, ir al 10, que es lo que tú señalas, y luego traer a colación el artículo 1977, que es el que habla de las dos reconvenciones. Y entonces, si uno entiende, como tú lo señalas, de que es el 1977 por vía indirecta, que es indisponible y es una regla de orden público y que en consecuencia no es disponible para las partes, bueno, no se podrá. Yo estimo que no, yo estimo que el 1977 debiera ser una regla disponible para las partes. No veo razones hoy en día en el contexto además del arrendamiento en Chile que involucren de que tengamos que entender de que se requiere una protección exacerbada del arrendatario en cuanto a las reconvenciones de pago que corresponden. O sea, en un escenario social, porque esta cuestión tiene que ver con eso, ¿no? La legislación de arrendamiento es una de las legislaciones más sociales que existe. Entonces, exacerbamos la protección, bueno, cuando hay escasez de arrendamiento, cuando hay problemas severos respecto del arrendamiento, pero más bien lo que muestra la legislación de arrendamiento es una paulatina liberalización de la normativa. Y ahora el 1977 es una regla que está en el Código Civil, donde las reglas son, por la generalidad, dispositiva para las partes, y bueno, si las partes firmaron un contrato equilibrado, donde no hay una situación de abuso, no me parece que tenga que excluirse la posibilidad de la resolución por vía convencional en el contrato de arrendamiento. Pero no digo que tenga razón, o no digo que tú tengas razón, me parece que son dos opiniones distintas acerca de la fisonomía de la resolución en relación a un contrato específico que es sensible socialmente, como es el arrendamiento de predios urbanos. ¿Tú quieres seguir con lo? Sí, precisamente. Precisamente a lo que me quería referir es que esa última conclusión en relación con lo que acaba de decir el espectador aquí, el interviniente, perdón, es que esa es una conclusión del eje ferenda, no es una conclusión del eje lata, básicamente. Pienso, de cualquier manera, de que se puede sostener no solamente una interpretación anclada en el principio del debido proceso, sino que fundamentalmente una interpretación finalista en el sentido de decir por qué el código establece una segunda reconvención de pago. ¿Qué es lo que está haciendo el código con eso? En los arrendamientos de bienes raíces urbanos, que están regidos también por la ley 18.101 por reenvío, le está dando un plazo de gracia, le está dando una última oportunidad, en este caso al arrendatario, para hacer pervivir el contrato. Que nosotros estimemos actualmente que el mercado inmobiliario y particularmente el mercado del contrato de arrendamiento no justifica la existencia de una legislación tan protectora y que ha sido precisamente en su protección morigerada en favor de los arrendadores y no de los arrendatarios, no implica que podamos desconocer una norma que a mi juicio, digamos, en esta interpretación es una interpretación correcta, nuevamente disintiendo del profesor Pizarro, pero siempre en un ámbito de mucho respeto, ¿no? Eso a título, digamos, para terciar, digamos, en el debate. Tengo una pequeña observación a lo dicho por el profesor Pizarro y una pregunta. Una observación en el sentido de invitarlo a explicitar tal vez un poco más, básicamente. ¿Cómo se responde a la objeción de la doctrina clásica, que yo considero infundada, respecto de la posibilidad de aplicar la resolución en los incumplimientos recíprocos a partir del momento en que se interpreta literalmente el 1489 diciendo de que es procedente cuando no se cumple por una y no por ambas partes lo pactado? Y la segunda, respecto de esta exigencia pretoriana con la cual me estoy desayunando, y le agradezco en ese sentido al profesor Pizarro, esta exigencia pretoriana del envío de una comunicación o de una notificación, ¿es una notificación judicial la que se...? Y nada más, digamos, si es que no pudiese estimarse bien fundada esta exigencia, aún contraviniendo, si usted quiere, la fuerza obligatoria del contrato tal vez, precisamente por este otro pilar del templo contractual que es el artículo 1546, que es el deber de buena fe. Yo quiero sumar las preguntas, porque si no, Carlos, lo vamos a tosigar, que tienen que ver con lo mismo, que es muy interesante los temas que ha adoptado. Yo tengo duda más bien
respecto al alcance del pacto comisorio calificado, porque normalmente el pacto comisorio calificado, como bien señala la Corte Suprema, se requiere una notificación. ¿Por qué? Porque el acreedor le hace saber al deudor que optó por ejercer la facultad. Si entendemos que el pacto comisorio calificado, ¿no es cierto?, necesariamente lleva hacia la resolución, lo sacamos del derecho a remedio necesariamente. Y ahí va un poco mi crítica, por cuanto sería una especie de resiliación, ¿no?, acordada en caso que haya incumplimiento. Lo cual, en torno a la expectativa de las partes, yo creo que es un escenario bien difícil de aplicar, digamos. Yo creo que si a alguien le aplicaran una interpretación de ese tipo, un pacto comisorio calificado, diría, yo no pensé eso cuando celebré el pacto. Entonces, creo que del derecho comparado, porque esto viene del derecho comparado, el Código Fascista del 42 tiene esta solución que el pacto comisorio calificado no opera a pleno derecho, como dijo bien Carlos, lo señalaba, nada menos que Alessandri, Claro Solar, y el gran culpable del enredo del pacto comisorio calificado, yo creo que no está acá, y lamento hablar así de él, porque es un gran civilista también, fue René Abeluc, que siempre nos enseñó que operaba de pleno derecho, cuando nunca los grandes civilistas chilenos señalaron eso, como señalaba muy bien Carlos, Claro Solar y Alessandri indicaron que opera de pleno derecho porque es necesario que haga saber al deudor su intención de terminar el contrato, por lo tanto, nunca sostuvieron algo así. La duda era en hasta qué momento podía pagar, entonces había una exacerbación en el plazo de las 24 horas, o incluso Solar llegaba al exceso de decir que podía pagar en cualquier instante, lo cual transformaba el pacto comisario calificado prácticamente en una cosa muy, muy curiosa. Y comparto, eso sí, tu opinión en torno al arrendamiento, pero no muy... Bueno, voy a tratar de ser breve, algunas precisiones, ¿no? La visión, primero voy a responder a lo que señalaba Sebastián. O sea, esta idea de que existe una posición clásica respecto de los incumplimientos recíprocos me parece que es falsa. El debate surge justamente poco tiempo después de la tesis de Alessandri, con comentarios que están plasmados en la revista de Derecho y Jurisprudencia, donde se discute justamente la problemática de si es que hay resolución o no en incumplimiento recíproco. Es decir, llevamos discutiendo esto más de 100 años. Ese problema, efectivamente, algunos lo plantean desde una perspectiva de que el 1489, y esta es la tesis de Alessandri, solo se refiere a que frente al incumplimiento contractual de una de las partes, la otra tiene la alternativa más la indemnización de pérdida. Por lo cual todos están de acuerdo de que hay una laguna legal. No hay regla que se refiera a los incumplimientos recíprocos. Entonces hay que resolver esa laguna. ¿Hay resolución o no hay resolución en los incumplimientos recíprocos? Alessandri no señalaba que en 1489 daba la respuesta al incumplimiento recíproco. Decía que hay una laguna legal, por lo cual concordaba con su contemporáneo. Y esa razón llevó a que él asociara el artículo 1552, donde alude exactamente al acreedor diligente, para asociarla a la regla del 1489 y construir esta condición de la resolución, de que quien alega la resolución entonces tiene que ser un sujeto acreedor que cumplió, está ya no cumplir con su obligación. Lo que ocurre es que en 1552, como yo señalo, nada tiene que ver con la resolución del contrato. Se refiere a una regla sobre la mora y nada más dice que si ambos incumplieron, en consecuencia ninguno está en mora. Y es ahí, yo creo, el defecto de la tesis de Alessandri de asociar esa regla del 1552 con el 1489. Luego, respecto a esta laguna legal, hay que plantearse, bueno, ¿cómo la solucionamos? Si es mejor dar lugar a la resolución o, en cambio, atenerse a una idea de que, como ambos incumplieron, no puede haber lugar a la resolución. Si ambos incumplieron, bueno, significa que no quieren seguir con el contrato, ¿no? Significa que este contrato es un órgano muerto ahí, porque ninguna de las partes lo cumple, y entonces ¿cómo lo vamos a dejar viviendo donde el juez va a decir ambas partes incumplieron, lo rechazo, la resolución? El contrato es válido, el contrato produce efecto, ninguna de las partes puede exigir a la otra porque son obligaciones inexigibles desde el punto de vista de que la otra no ejecutó sus obligaciones, o en cambio buscamos una solución razonable desde el punto de vista de cómo entender la resolución y damos lugar entonces a la resolución como lo ha hecho la jurisprudencia. Luego, en cuanto al requisito del pacto comisario calificado de construir un elemento pretoriano de que tenga que notificarse en virtud de la buena fe, bueno, la buena fe puede servir, digamos, para todo. O sea, el punto es que aquí hay una idea concreta, firme, y es que las partes quisieron que el contrato se resolviera automáticamente. Renunciaron a la ejecución forzada
establecieron en el contrato que el mero incumplimiento de una o la otra parte dará lugar a la resolución. ¿Y por qué el juez va a intervenir? ¿Qué fue lo que las partes quisieron? ¿A título de qué el juez va a meterse en el contrato cuando las partes en una situación de equilibrio han decidido de que la resolución va a operar automáticamente si no hay consumidores? Hay un contrato común conforme al derecho común. ¿Por qué va a intervenir el juez en una situación de que las partes le han asignado ese efecto? Yo creo que es una forma inexacta de regular el pacto promisorio calificado, porque tiene efectos nocivos, como decía. Pero no me parece que uno debiera caer en esa situación, sino más bien cambiar la técnica contractual. Respecto, Rodrigo, a lo que tú decías de que habría una especie de resiliación, yo creo que hay un error conceptual. La resiliación en realidad tiene que ver con una forma de poner término al contrato cuando las partes están de acuerdo, pero sin que haya incumplimiento contractual. En cambio, cuando hablamos del pacto promisorio calificado, una suerte, pero lo que pasa es que esa suerte altera la significación de una palabra que es importante en el lenguaje jurídico, porque yo les digo acá, resiliación es esto, y todos van a entender de que, bueno, las partes se pusieron de acuerdo para poner término a un contrato de común acuerdo y ya está, sin incumplimiento. En cambio, la resolución exige incumplimiento contractual. La tesis de Claro Solar y la tesis de Alessandri son ambas tesis que nunca nadie acogió respecto al pacto comisorio calificado de manera muy sensata en la jurisprudencia, porque lo que decía Claro Solar era, bueno, a pesar de que esté regulado el pacto comisorio calificado en la compraventa, a pesar de que las partes digan que se resuelve de pleno derecho, vamos a aplicar, si es que las partes establecieron un pacto comisorio calificado, el artículo 1489. Es decir, el pacto comisorio no sirve para nada. Eso es lo que decía Claro Solar, que fue el que escribió este opúsculo, ¿no? Las ligeras observaciones al pacto comisorio calificado en el año 1908. Y Alessandri, en cambio, decía, bueno, aquí vamos a aplicar, en caso del pacto comisorio calificado, que celebren las partes en contratos distintos a la compraventa o en la compraventa de obligaciones distintas a la obligación de pagar el precio, el mismo artículo 1879. Es decir, siempre va a haber acción judicial para resolver el contrato. Entonces el pacto comisorio calificado no sirve para nada, o la cláusula resolutoria no sirve para nada si es que voy a exigir que ejerza la acción resolutoria y que dentro de las 24 horas siguientes pueda cumplir el contrato. Porque en realidad lo que está detrás, creo yo, es una comprensión excesiva de esta idea de que el contrato hay que ejecutarlo a todo evento o dentro de las mayores posibilidades entre la opción de mantener el contrato y no mantenerlo, tenemos que mantenerlo. La idea de ese principio de la pervivencia del contrato. Pero esa idea de pervivencia del contrato traiciona lo que las partes quisieron y comprende mal lo que es la fuerza obligatoria del contrato, porque la fuerza obligatoria del contrato no significa que ello quede atado a que como acreedor, si me incumplieron, tenga que insistir con el mismo contrato, si puede que ya no me convenga, puede que ya no quiera, que quiera resolverlo. Entonces, entender de que hay un principio de pervivencia del contrato, me parece que no es la fórmula adecuada. Lo que hay que, en lo que hay que incidir es si es que se cumplen las condiciones o no de cada uno de los remedios. Si es que hay resolución porque hay incumplimiento grave, porque tal y tal, pero lo resolveremos. Eso.